Ok, ahora sí. Buen día a todos, un gusto saludarlos nuevamente. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Estaba comentando porque nos conectamos hoy algunos de sus compañeros, pero solo eran como 10 y les dije yo, esto fijo, fijo fue que se durmieron o se les olvidó, porque hoy nos íbamos a conectar a las 11:30. No sé si se acordaban. Entonces dije yo, no fue que durmieron o que les olvidó o algo. Dije yo, mejor empezamos a las 12. A no complicar. Así que vamos a iniciar la clase de hoy. Y si quieren, pues, perdón, un segundo para pasarles la lista. Mm, ok, que vayan avanzando entonces en el listado. Avancemos por acá. Ok. Quería preguntarles, y si quieren pueden ir apagando ahora su cámara, quería preguntarles si alguno de ustedes tenía duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahorita con el tema de los estados de conciencia y demás. ¿O todo va bien? ¿Todo está claro? Sí, todo claro, Lee. Ok. Ok. Entonces nos hemos quedado por aquí el día jueves hablando un poco acerca de cuáles son algunas de las consecuencias que podemos encontrarnos. Y me preguntaba mucho de qué pasaba cuando las personas entonces se mostraban que tenían algunos cambios, algunas alteraciones en su estado de sueño. Y esos son algunos de los elementos que vamos a encontrar con mayor frecuencia cuando nosotros somos privados de sueño. Y quiero que entiendan dos elementos importantes. Uno es cuando tenemos una prohibición o una restricción de sueño aguda, como por ejemplo una mala noche de sueño porque quizás usted esté enfermo o porque quizás un familiar esté enfermo o quizás porque está estudiando de noche para la clase del día siguiente, qué sé yo. Entonces, eso es agudo. Pero cuando nosotros nos enfrentamos realmente a algo que es crónico, en este sentido, al ser crónico, quiere decir de que pasa consistentemente a través del tiempo, aquí es donde nosotros podemos encontrar que la mayoría de estos efectos van a estar mucho más presentes e incluso que van a alterar la mayoría de estos elementos en nuestro organismo. De nuevo, no quiere decir que no aparece o que esto no ocurre cuando tenemos una mala noche de sueño. Cuando tenemos una mala noche de sueño, nos podemos mostrar, por ejemplo, estresados o podemos tener algún tipo de ansiedad o quizás algunos síntomas como depresión. No que la depresión ocurre de la noche a la mañana, pero algunos síntomas de repente empezamos a perder interés por lo que hacíamos, quizás empezamos a mostrar algunas alteraciones en nuestra alimentación, quizás mostramos de repente algunas alteraciones en nuestro peso, ya sea porque ganamos o perdemos. Adicionalmente, en el caso de los efectos cardiovasculares, cuando las personas tienen muchas enfermedades de este tipo, lo que sí ocurre frecuentemente son alteraciones en la presión arterial. Incluso muchas de estas situaciones hacen que el individuo muestre un riesgo cardiovascular mucho mayor que cualquier otro individuo. También es importante que ustedes entiendan que cuando nosotros privamos a nuestro cuerpo de las horas que debería de tener, hay un riesgo de cáncer muy, muy considerable, o incluso, por ejemplo, se ha demostrado que cuando un hombre, por ejemplo, muestra
muestra un desvelo crónico. Puede incluso en el conteo de espermatozoides, en una prueba reproductiva, el conteo es mucho más bajo que en el caso de hombres que no tienen un desvelo crónico. Me preguntan, al presentar eso, ¿qué podemos hacer? Les voy a pasar, y si me dan un segundo, se lo voy a pasar porque yo grabé un webinar. Grabé un webinar en configuración el año pasado que habla acerca de la higiene del sueño. Y la verdad que a mí me gustaría que ustedes lo puedan tener, sobre todo porque va a permitir que ustedes tengan la oportunidad de verificar cuáles son algunos de los cambios que nosotros podemos tener. Se los acabo de enviar aquí al chat. No sé si me puede confirmar alguien si abre correctamente el enlace. ¿Qué podemos hacer para cambiar entonces estos elementos? En pocas palabras, uno, involucren ejercicio, involucren ejercicio, aliméntense mejor, coman lo que saben que deberían de comer, no coman lo que saben que no deberían de comer. Ustedes no somos nutricionistas, pero estoy seguro que usted sabe que no debería de comer. Ya dice Jeffrey, se abre correctamente. Daniela me pide que solicite acceso, que se escuche entrecortado. ¿Me están escuchando entrecortado? No, Lick, se le escucha bien. Sí, solo a veces, pero a ver. Ok, entonces regálenme, voy a ver si... Permiso, directores, enlace, director, cualquier persona con enlace, hecho, y vamos a compartir ahora. Ok, ¿pueden probar ahora, por favor, nuevamente? Pero ciérrenla, ciérrenlo y lo vuelven a abrir. ¿Ahora sí ya abre? Perfecto. Sí, Lick, ahora sí ya. Gracias. Entonces, algunos puntos claves hablando de los cambios que deberían de tener. Hay que hacer una rutina presueño, por ejemplo, dejar dispositivos 1 hora antes de acostarnos, hacer ejercicio, pero tratar de hacerlo en un horario que no sea cercano a la hora que usted duerme. Por ejemplo, desarrollar rutinas como meditación o espacios libres de pantalla. Y a esto me refiero a dejar celular, tablet, laptop, o, por ejemplo, televisión, que es de lo más frecuente que se hace, tratar de disminuir la entrada de luz a nivel ambiental, luz que pueda perturbar el sueño. Hay un montón de elementos que nosotros podemos hacer para mejorar. Y lo otro también es que hay personas que, a pesar de que hacen todo esto, creen que es una solución mágica de una noche. No, esto es algo que ustedes deben de hacer constantemente a través del tiempo, aun cuando no ven resultados de manera inmediata, deben de persistir en esta situación. ¿Vamos? Les recomiendo mucho que vean ese webinar. Dura 1 hora más o menos. Además, hasta les voy a preguntar y les voy a poner en examen. ¿Qué hizo usted de diferente que le ayudó a mejorar su sueño? Ok. A ver. Perfecto. Ahora, ¿qué son los sueños como tal? Vamos a empezar a verlo. En primer lugar, debemos de entender que los sueños son experiencias principalmente visuales o auditivas que ocurren durante los periodos REM o MOR, que saben qué significa cada uno de estos. Y son consistentes porque tienden a presentar
distintos componentes y sobre todo, por ejemplo, la aparición de animales. En el caso de mis mascotas, por ejemplo, a mí en mis sueños aparecen recurrentemente, o por ejemplo, personas, amigos, familiares, quizás individuos con los que no hemos tenido muchos contactos, pueden aparecer. También hay un argumento detrás del sueño. Si ustedes recuerdan, la diferencia de una pesadilla y un terror nocturno es que el terror nocturno como tal no tiene una estructura, pero las pesadillas, a pesar de que son sueños al final, pero no tienen no tienen como un desenlace agradable para nosotros. Sin embargo, igual sigue siendo un sueño. Hay un argumento, hay una lógica detrás de esto. Y finalmente también estos argumentos pueden depender mucho de la narrativa que sigue el sueño. Eso quiere decir de lo que nosotros hemos hecho para cambiar un poco la situación. ¿Qué sucede cuando un sueño lo tenemos todas las noches? Lo mejor que yo le puedo decir es que usted atienda a un psicólogo para que le ayude con el proceso, porque ese tipo de sueños sí son sueños interpretables. Usualmente la gente cree que todo sueño se puede interpretar, pero realmente solo cuando tenemos sueños recurrentes que tienen una lógica, una narrativa, roles, argumentos bien definidos, bien claros, y sobre todo usted tiene son elementos que se repiten constantemente, ese tipo de sueños sí son candidatos para ser interpretados y analizados. ¿Estamos bien? ¿Dudas con los sueños? Lick, muchas veces me ha pasado que estoy dormido, ahí tengo un sueño, una imaginación durante que estoy durmiendo de algo, de alguien que se muere, un accidente, qué sé yo, pero cuando me despierto lo recuerdo tal cual y lo comento. Eso sí hago que lo comento con mis amigos o personas aquí de mi familia. Y posterior a ello, 1 o 2 días, surge algo, quizás no en la familia, pero sí, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, recuerdo que cuando yo soñaba que un familiar mío fallecía y todo con detalles, ¿verdad? Entonces, al tercer día era mi amigo el que falleció. Fíjense Frente de mi que casa. hay, Y hay, hay algunas personas que hay algunas personas que denominan esto como sueños premonitorios. Quiere decir como que antecede a algo que va a ocurrir. Puede ser bueno o puede ser algo malo. No siempre es solo algo malo, por así decirlo. Sí, adelante. Se me perdió. Adelante con el relato. Premonitorios. A ver, está por ahí ya. Ok. ¿Qué pasa cuando no soñamos? No siempre soñamos. Y lo otro también que en nuestro caso podemos interpretar que soñamos todo el tiempo, pero quizás nosotros soñamos 1 o 2 minutos realmente. Lo que pasa es que nos parece una eternidad por todo lo que pasa al medio de esta sección. Como les digo, no siempre soñamos, no siempre nosotros prestamos atención a todo lo que hace. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, ¿por qué soñamos? Quiero mostrarles 2 elementos importantes. Uno es el componente biológico, eso quiere decir de por qué soñamos, qué pasa en nosotros. Sin embargo, también hay una teoría que es la teoría de Sigmund Freud, no la hemos visto todavía en profundidad, sin embargo la vamos a ver, como les comentaba, y explica que en primer lugar nosotros
soñamos porque nuestro inconsciente necesita como una salida, necesita una situación, algo que nos permita movernos de donde estamos en la actualidad y sobre todo que nos lleve entonces a obtener como una salida, un desahogo de todas estas situaciones que nosotros vivimos, como por ejemplo algo que nosotros no queremos, algo que no nos gusta, algo que de repente hemos reprimido y como les he comentado que la represión representa que nuestro consciente no es capaz de poder tolerar o lidiar con las cosas que nosotros estamos viviendo y lo que hace entonces es buscar una salida muy particular a estos elementos que son indeseables y lo hacemos a través de la expresión de los sueños. Incluso el mismo Freud, dentro de la misma teoría, plantea que el arte, el dibujo y todo lo que nosotros hacemos como expresiones artísticas generalmente también es algo que nosotros sacamos de nuestro inconsciente. Y por otra parte, en el caso de la teoría biológica, realmente se encarga de ver dos elementos importantes. Uno es que la mayoría de los sueños siempre lleva implícito un componente de lo que nosotros hemos hecho durante el día. Personas que vemos, personas con las que platicamos, o también es la extensión de preocupaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, les voy a contar algo. Yo tenía una paciente la cual estaba sufriendo de un síndrome de burnout. ¿Ustedes saben qué es un síndrome del burnout? O el síndrome del quemado. No, Lick. No, Lick. No, Lick. ¿No? El síndrome, yo creo que algunos lo han experimentado, pero no sabían que así se llamaba. El burnout es cuando a nivel laboral el empleado se quema. Quiere decir, la carga laboral es tan grande, no hay tantos beneficios, constantemente está bajo presión, estrés, que termina teniendo impacto en su salud. Lo más frecuente es que muestren alteraciones a nivel digestivo, problemas estomacales, diarrea, úlceras. También puede ser que este tipo de personas muestren, por ejemplo, un estrés constante que hace que muestre síntomas de irritabilidad, que muestra que también son personas que burnout o síndrome del quemado, se llama, ahorita se lo pongo acá. O, por ejemplo, muestra irritabilidad, agresividad, incluso a nivel social pierde mucho de los contactos. Y entonces, esta paciente que yo estaba tratando me contaba que ella trabajaba en recursos humanos, en el tema de planillas, y que aún en medio de la noche, en medio de los sueños, estaba pensando en las planillas y miraba literalmente el Excel con el que trabajaba para poder sacar esa información y realmente representaba un estrés sumamente considerable y a tal grado de que esas preocupaciones diurnas también se estaban expresando en la vida de ella. ¿Les ha pasado esto? Estoy seguro que sí. Licenciado, ¿Sí? una pregunta, Horrible ¿esto eso. solo puede ser en el ámbito laboral o también se puede mostrar porque a mí se me hace como tipo la universidad? Sí, puede pasar. Es que el burnout es un quemado en general. O sea, usualmente se usa más en temas laborales, pero por ejemplo, nosotros como profesionales de la psicología, por ejemplo, nosotros necesitamos distanciarnos a veces de las personas, de nuestros propios pacientes, porque nosotros somos un receptáculo de todas las preocupaciones de ellos, por ejemplo. Entonces usted puede quemarse también de una persona, de su labor, de eventos sociales, entre otras cosas. ¿Estamos? Alguien más había abierto el micrófono al mismo tiempo, pero no logré ver quién era. Sí, sí sucede esa parte de
que el trabajo, la carga del trabajo es tan fuerte que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy aquí en la casa, me quedo dormido en una hamaca, en la cama y estoy pensando, a veces conscientemente y a veces hasta en los sueños, pues, y me despierto y reacciono y me doy cuenta que estoy en la casa. ¿Sí? Incluso en algunos casos, las personas tienden a mostrarse tan irritados por esta situación que incluso pueden tener un despertar abrupto, ¿sí? Cansado, como ya no quiero saber nada, por favor. Y es muy extrema, muy extrema esta situación. Y la otra parte que era del procesamiento biológico es que nuestras neuronas necesitan descargarse, recordando que las neuronas transmiten impulsos eléctricos y eso quiere decir de que estos impulsos eléctricos en algún momento deben de encontrar un receptáculo adicional para poder llevar a cabo ese proceso de descompresión y descanso, y al final termina nuestro propio cerebro dándole sentido a esta información que quizás nosotros no creemos que es como tan coherente, pero el cerebro la ordena para que tenga coherencia. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Súper. Y con eso entonces quiero cerrar el tema de sueño para poder entonces entrar a los estados alterados de la conciencia. Recordando que seguimos en el tema de conciencia. ¿Dudas? ¿Todos claros hasta acá? Me gustaría oír a personas que no les oigo tan frecuentemente esa voz. Lick, solo ahí donde apuntaba en la diapositiva anterior de que los sueños son una descarga de las neuronas, Uh-huh. que puede ser de todo lo que hacemos en el día o de lo que se piensa en el cerebro. Sí, totalmente. De nuestras experiencias, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de emociones, Lick, entonces, pero pregunta, cuando ya son deseos no como durante el día, sino que un deseo reprimido, ahí sería como dice Freud. Uh-huh. No. Exactamente. Ahí es donde el cerebro viene y le dice a su cuerpo, entiendo, ¿verdad?, tu situación, pero necesito encontrar una salida. Necesito encontrar de dónde sacar esta información. Y lo hace a través de los sueños. Incluso, por ejemplo, en los sueños es muy frecuente que nos pase también que estemos soñando cosas que hemos hecho que quizás no deberíamos de haber hecho. Y ese sentimiento de culpabilidad, por ejemplo, también se puede demostrar en nuestro cerebro y en nuestros sueños. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Lick, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa con las personas? Bueno, a mí me contó un amigo que él no sueña nunca. ¿Será que tiene un problema o...? No, probablemente, como le digo, probablemente los sueños sean un poquito más asolapados, por así decirlo, y quizás él no los interpreta como sueños, pero todos soñamos. Es algo inherente, es como que alguien me dijera, es que fíjate que no respiro. Todos respiramos, todos lo hacemos. De nuevo, todo depende de cómo nosotros interpretamos nuestra realidad. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? Ok. Por aquí en el chat. A veces soñamos, pero al despertar no recordamos el sueño. El 99% de los casos no recordamos lo que soñamos. Lick, pero ¿a eso qué se debe? Que olvidamos los sueños. Sí, que, o sea, soñamos y no recordamos, pero tenemos como destellos de lo que pasó en el sueño.
Es normal que no lo recordemos porque nuestra memoria, ¿saben? Me da mucha risa porque la gente dice que la memoria humana es una memoria superdotada y realmente la memoria humana es muy deficiente, muy deficiente. Incluso hay muchas personas que, por ejemplo, han hablado acerca de que, vaya, ustedes saben que en los juicios, hay testigos oculares, ¿verdad? Cuando hay una demanda o un juicio, qué sé yo, cualquiera que sea el motivo. Y ahora muchos de ellos se han mostrado que hay personas que de repente creen que estaban haciendo algo cuando realmente no es así. Les voy a recomendar una serie que habla acerca de la memoria, que se llama En pocas palabras. ¿Ustedes han visto esta serie en Netflix? No, Lick. No les puedo creer. Voy a mandar a verlo. Porque esa serie está muy buena, muy buena. Y a ver... Y ya está la temporada 2. Ok. Se lo voy a mostrar. Regálenme un segundo porque lo voy a poner aquí desde mi computadora para poder verlo. Vamos a ver. ¿Alguien más? No sé si alguien más había abierto. Ok. Ok. Esta es, ¿lo están viendo? ¿Sí? Sí, Lick. Sí, Lick. Súper. Esta es la serie que habla acerca de la mente. Es muy interesante. Y aquí le pueden dar a ustedes en la temporada 1. Y esta de recuerdos, hay un episodio de sueños, hay un episodio de ansiedad o de alucinógeno. El de alucinógeno es muy bueno. Y en la temporada 2 habla un poquito del cerebro adolescente, habla de la personalidad, cómo enfocar la atención. Ese de cómo enfocar la atención es buenísimo, buenísimo. La creatividad y este lavado de cerebro, la verdad, no lo he visto. Así que les mentiría si les digo que hay. Pero esta serie, miren, esta de En pocas palabras, es muy buena porque toca temas de interés general y me gusta porque lo hace de una manera con datos científicos, pero lo hace tan fácil, tan sencillo. Y la mayoría de episodios no pasan de la media hora. 22 minutos, 24 minutos, 21 minutos. Esa cirugía plástica es buenísimo. Así que pueden observarlo, es muy interesante para que ustedes lo puedan ver. Se los recomiendo porque da una explicación también con el tema de sueños, adicionalmente de la memoria. Porque en el caso de, volviendo a la pregunta original que me preguntaban por qué no recordamos con tanta facilidad, es porque el cerebro realmente no está entrenado, porque van a ver que en el caso del tema de recuerdos, hay unas personas que tienen una dotación intelectual a nivel de memoria envidiable, y la única diferencia es que estas son personas que han entrenado realmente su mente para eso, como campeonatos de dígitos, por ejemplo, que dicen cientos de dígitos en orden sin equivocarse, y esto tiene que ver con las prácticas y las técnicas que ellos utilizan para memorizar esta información. ¿Estamos más? ¿Estamos bien? ¿Alguien más? Licenciado, Sí, adelante. se podría decir en eso que dice usted, recuerdo, que tiene que ver el grado de importancia de lo que se quiere aprender. Porque yo sí he visto que hay personas que recuerdan unas cosas que para otros es totalmente insignificante, pero son capaces detalladas.
Ujú. Totalmente. Incluso depende mucho de la motivación que tenga la persona para hacer ese cambio. Preguntas en el chat que por qué soñamos con el mismo lugar. Bueno, de nuevo, dependiendo del lugar, dependiendo si es un lugar lógico para usted, un lugar familiar, pues por eso lo va a soñar. Permítame un segundito, por favor. Ok. Por aquí. Una de las técnicas para memoria o memorizar es que a mí me funciona es compartir lo que aprendí. Incluso hay un autor que se llama Jim Quick, se los pongo acá, que escribió un libro que se llama Limitless, que es como sin límites, que tiene tiene un dicho que dice que si usted comparte, usted le enseña algo a alguien, usted tiene la oportunidad de aprenderlo 2 veces. Yo estoy totalmente de acuerdo con su postura. Entonces la pregunta, ¿cómo puedo dejar de hablar dormida? Lo mejor, sí, está como en 8, perdón, como en 30 idiomas. ¿Cómo puedo dejar de hablar dormida? Lo mejor que puede hacer es visitar a un especialista en sueño. Incluso hay una doctora que se llama Nancy Villatoro, que ella es neuróloga y se especializó en Brasil para poder hacer análisis de sueño. Es muy buena, incluso ella me trató a mí hace como unos 2 años más o menos porque estaba mostrando insomnio para poder hacerlo. Algo más fácil es que tienen que explicar primero el por qué está hablando dormida. ¿Qué es lo que está haciendo antes de poder llegar? No hay una solución rápida. ¿Ok? Pasamos entonces ahora al siguiente punto, que son los estados alterados de conciencia, que son los estados alterados provocados por las drogas. Las drogas se entienden como una sustancia psicoactiva que cambia, psicoactiva en el sentido de que modifica el estado en el que nosotros nos encontramos. Por ejemplo, hay ciertas drogas que son inhibidoras, como por ejemplo el alcohol. Ustedes sabían que es una sustancia inhibidora, porque cuando nosotros consumimos alcohol en mucha cantidad, tiende a suprimir el sistema nervioso y más bien tiende a dormirse o a desmayarse en este caso. Y tenemos otras drogas como, por ejemplo, la cocaína, que son activadores del sistema nervioso. Eso quiere decir que de alguna manera activan nuestras habilidades, nuestras percepciones y el funcionamiento general. Obviamente, si mostramos una alteración en nuestro estado nervioso, vamos a entonces, obviamente, a tener un cambio en nuestro comportamiento o nuestra conducta. Dice por ahí. Últimamente sueño con un lugar en la peatonal que no existe, es una catedral con símbolos de dolor. Habría que ver, Daniel, la verdad que yo no soy especialista en interpretación de sueños, pero cuando nosotros tenemos sueños recurrentes, ese tipo de sueños sí son interpretables. Pero, como les digo, ahí les quedó mal porque yo no soy especialista en interpretación de sueños. Dice Mayeli, ¿en una sola noche se puede tener un terror nocturno y pesadillas? Sí, o sea,
Sí se puede en teoría, sin embargo, no es tan frecuente. Ok. Volviendo entonces al tema de los estados alterados de la conciencia. Los estados alterados se deben entonces a que nosotros tomamos la decisión de manera consciente de cambiar nuestro estado en el que nos encontramos actualmente. Eso quiere decir que vamos a encontrarnos con un cambio significativo en nuestras funciones motrices, en nuestras funciones cognitivas, entre otras cosas. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. En el caso de cuando se empieza entonces a utilizar sustancias de manera frecuente, tenemos que entender que hay dos puntos importantes que debemos de comprender. Uno es el abuso de sustancias y dos es la dependencia de sustancias. Les quiero compartir una experiencia. Creo que si hay algo endémico de Honduras, es que en todos los pueblitos, lugares, colonias, barrios, hay un bolito del barrio, ¿cierto? No me van a dejar mentir. Siempre ocurre esto. Y lo interesante de esto es que yo una vez con el bolito de mi cuadra, el bolito con el que vivía ahí cerca de mi casa, él me pedía dinero. Yo estaba bastante pequeño, ¿verdad? Y él me decía, no, es que mira, lo necesito. Y me lo decía, sí, lo necesito. Y yo era, en mi mente joven, me decía como, no lo necesitas. Y realmente resulta que sí. ¿Qué han oído ustedes acerca de la dependencia de sustancias? Que esto quiero comentarles, que es algo muy frecuente en nuestro país, principalmente de dependencia al alcohol. Licenciado, pero hay otros que son dependientes, digamos Son como a la Coca-Cola. No sé si usted ha escuchado, yo sin mi Coca-Cola por la tarde no estoy bien. Totalmente. Hay también, por ejemplo, dependencia de café, por ejemplo. Incluso... De Raptor. ¿Perdón? Uy, sí, la De Raptor es... Raptor, adrenalina. Bebidas energéticas. Totalmente. Incluso en algunos casos se ha demostrado que hay sustancias como por ejemplo la glucosa, por ejemplo alimentos azucarados, alimentos que tienen mucha carga calórica en términos de glucosa, tienden a generar también una dependencia. No logré ver quién me levantó la mano. Lick, una pregunta. Sí, adelante. ¿Una dependencia emocional puede afectar tanto como una dependencia de una droga? Totalmente. Solo que no se percibe de esta manera. Porque aquí es donde les quiero hacer el comentario de que existen estos dos componentes que hay que hacer una distinción. Uno es el abuso de sustancias y otra es la dependencia de sustancias. El abuso de sustancias es cuando nosotros tenemos un patrón de consumo que disminuye el desempeño general del individuo. Por ejemplo, pueden perder su trabajo, pueden tener algunas dificultades con el tema de cómo interactuar con su medio, o por ejemplo pueden mostrar dificultades en el sentido de que su patrón de consumo les causa problemas. Pero cuando nosotros llegamos realmente al tema de la dependencia, es que ya es un patrón compulsivo, ya es un patrón que el cuerpo necesita esa sustancia realmente para poder funcionar. Y esto genera entonces el cuerpo es una máquina increíble. Y cuando nosotros empezamos a mostrar
empezamos a mostrar tolerancia ante este tipo de sustancias, porque, por ejemplo, si usted empieza a toma una cerveza, se emborracha. El día siguiente se toma una cerveza, quizás se emborracha un poquito menos. Y si usted va aumentando entonces la sustancia, el cuerpo se va acostumbrando a esta dosis y por eso genera la tolerancia. Pero cuando nosotros ya no le damos la oportunidad al cuerpo de tener esa sustancia, genera entonces los síntomas de abstinencia, que incluso en el caso de la abstinencia alcohólica, por ejemplo, les estoy hablando de alcohol porque es lo más frecuente. En el caso del alcohol puede mostrar síntomas como temblores, como desconcentración, como esa desorientación, entre otras cosas. Y volviendo a la pregunta original, una dependencia emocional también puede tener un patrón similar al de sustancias, sí. Quizás no hay un síndrome de abstinencia como tal en una dependencia emocional, pero igual le afecta en sus áreas de vida. Hay personas que cuando generan una dependencia emocional les afecta su trabajo, les afecta su vida en general, les afecta cómo interactúan con el medio, entre otras cosas. Elisa, adelante. Eric me puso por ahí, ¿será el síndrome de abstinencia? Ese es. Perdón, Elisa, adelante. Yo tuve un tío que él trabajaba en una fábrica de aguardiente, ¿verdad? Entonces, él bebió, vamos a ver, 27 años, porque fue lo que duró. Y él llegó a un momento en el que él, si él no bebía, bueno, como estaba explicando usted, su cuerpo temblaba, se hinchaba, porque de la necesidad que tenía del aguardiente. Así fue pasando el tiempo, luego lo descubrieron porque él trabajaba en la fábrica donde se producía. Llegó al punto de que él se robaba, como dicen, el guarón, o sea, antes de ser destilado, y solamente lo mezclaba con agua, y así se lo tomaba. Que eso le causó la muerte. Y como dice usted, es algo que una cosa lleva a la otra, pues, porque el vicio lo llevó a perder su trabajo y a tener una dependencia de él. Exactamente. Gracias, Elisa, por compartir la experiencia. Y nosotros, así como encontramos ese tipo de casos, también hay dependencia a otras sustancias que son socialmente aceptadas, por ejemplo. Y si quieren, pueden, que estamos llegando a la finalización de la clase del día de hoy, porque el alcohol, por ejemplo, es una sustancia socialmente aceptada, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la cocaína, la marihuana, son drogas que pueden tener ya un componente legal. O sea, ya le pueden meter preso por tener posesión o venta de esto. Pero el cigarro, el alcohol, es vendido de manera libre. Incluso, en teoría, la ley es que hasta a una persona mayor de los 18 años debería de consumir estas sustancias. Pero en la práctica sabemos que esto no es cierto y que se vende de manera libre. No hay una regulación tan fuerte. Entonces, quizás por esto es algo complicado poder tener este tipo de control en el sentido de cambiar algunos de los componentes y algunos de los componentes que nosotros estamos viendo con los estados alterados de conciencia. ¿Ok? Y con eso entonces cerramos la clase de hoy. Solo nos queda el día de mañana para terminar ya este tema de estado de conciencia y el día miércoles ya estaríamos iniciando el siguiente tema. La clase del jueves no, ya la subió. No, todavía no la he subido. Hoy por la tarde voy a estar trabajando fuerte con el tema de las clases. El campus lo he dejado un poquito olvidado porque he estado con bastantes temas y hay algunas situaciones por ahí que me han impedido funcionar de manera regular, pero hoy voy a estar trabajando en la noche. Gracias, Lick. Gracias. Lastimosamente, Eric, no tengo el libro en digital, solo lo tengo en físico y lo tengo en inglés nada más. Pero si les sirve, yo con gusto lo puedo prestar. Ok, entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día de mañana en horario regular. Avanzamos hoy bastante, así que
creo que no va a ser necesario que nos conectemos a las 11:30. Así que nos vemos mañana a las 12 para que sigamos avanzando entonces en nuestra tarea. Feliz día, pórtense bien. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Feliz día.